¿qué es mejor? ¿Comer un puré Ujú. o no comer el puré? Hombre, pues en contra de lo que se cree, Miguel Ángel, el puré, hombre, de vez en cuando puede comerse, pero no es recomendable y os voy a comentar por qué. Es preferible tomarse una comida que tengas que masticar y digerir antes que un puré. Y es por una razón muy sencilla que además vais a comprender perfectamente. La digestión empieza en la boca. Hay gente que piensa que la digestión no empieza en la boca, que empieza a raíz de que tragamos el alimento, pero no es cierto, porque la saliva tiene enzimas digestivas. Es decir, en cuanto nosotros nos metemos el alimento en la boca, la saliva empieza a generar su función, que es la de empezar a digerir el alimento. El alimento se empieza a disolver en el momento en que entra en contacto con la saliva. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente cuando tomamos un puré, lo que hacemos es que nos metemos la cuchara en la boca y lo tragamos, con lo cual ni siquiera da tiempo a que el puré se mezcle con la saliva. Entonces, de esa manera no se digiere igual. Fíjate, es curioso porque además todo el mundo piensa, pues bueno, pues normalmente tú tomas un puré y ya está digerido, no tienes que digerir nada, ¿no? Pero es importante que la comida desde el principio, desde que entra en la boca, empiece a digerirse y empieza a disolverse con la saliva. Entonces, cuando tú tomas un alimento que es entero, tú lo vas masticando y lo vas disolviendo y ya va procesándose para luego tragarlo después. De manera que si tomas un puré o algo que está muy, muy triturado, digamos que ese paso de lo que es la digestión se lo va a saltar. Y no es lo mismo, aunque pensemos que por estar muy machacado y muy pues hecho Triturado. puré y muy triturado ya no lo vamos a digerir mejor, pero no, y de hecho hay muchas personas que precisamente por ese problema de que toman muchos purés han tenido problemas. Claro, porque, mirar, vamos a ver, la saliva tiene unas enzimas que son unas enzimas digestivas que ya se encargan de ir digiriendo el alimento, de ir rompiéndolo, de ir partiéndolo, ¿de acuerdo? Lo que son los nutrientes ya, ¿no? Ya empieza la función en la boca. Pero también la saliva tiene una función antibiótica, tiene tiene unas enzimas con propiedades antibióticas. ¿Para qué? Para empezar ya a eliminar a las bacterias que pueden acompañar al alimento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos metemos el puré en la boca y rápidamente nos lo tragamos. Entonces, pues lo que está ocurriendo es que falta, falta una fase en el proceso de la digestión. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que luego nos podemos encontrar con personas con las que hablamos en la consulta. Dice, bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué comes? Dice, no, si yo como bien, como verdura, tomo todo en puré y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pero a pesar de eso, la persona tiene problemas intestinales o puede tener reacciones adversas por los alimentos que toma. Pueden surgir alergias, por ejemplo, alimentarias, ¿no? Problemas intestinales o problemas digestivos, etcétera, porque los alimentos no están digeridos. Una cosa es machacados y otra es lo que es la digestión, la transformación para que puedan ser absorbidos por nuestro cuerpo. Ese es el problema que puede cursar el tomar puré. Otra cosa, cuando tomamos el puré o la sopa, que la tomamos tranquilamente. Pero hay veces que la sopa hasta se bebe. Hasta puede coger alguien y la sopa se la bebe, se la traga directamente. Si sabemos que hay personas que comen la carne y se la tragan sin masticar, ¿no? Por las prisas o por lo que sea. Eso es otro problema, el hacerlo con prisas también, ¿no? Pero ahora mismo estamos viendo el punto de la saliva, ¿verdad? Que es muy Sí, que parece importante, una ¿eh? tontería, pero es muy importante, sí, señor. Y sí, porque simplemente se piensa que bueno, la saliva pues es un lubricante para la boca, pero claro, es lo que decimos, tú te metes un trozo de cualquier alimento en la boca, está seco, De pan, por de ejemplo. pan, que está totalmente seco y duro, y la saliva en un momento lo deja Blandito, o sea, blandito, sí, lo deshace. lo disuelve. Sí, sí, porque es que la saliva básicamente es un compuesto que es de agua. Es agua con una serie de enzimas digestivas
que nos van a ayudar, que está precisamente para eso, para hacer la digestión. Qué curioso, ¿eh? Sí, además, mirar una cosa, la digestión no comienza cuando nos metemos un alimento en la boca. La digestión empieza antes. Nosotros, en el momento en que pensamos en comer, o en el momento que olemos o vemos un alimento, automáticamente el estómago empieza a generar ácidos y nuestra boca empieza a salivar. Empezamos ya a tener ya la saliva ahí, lista, preparada para cuando llegue el alimento. Cuando dice la gente, cuando habla de comida, que dice, se me hace la boca agua, ¿no? Claro, o sea, exactamente. O ve la comida en algún sitio y le entra hambre, ¿verdad? Sí, y los oyentes lo que no saben es que nuestro cuerpo o nuestra boca puede generar 1 litro de saliva, 1 litro de saliva diario, que está encargada esa saliva, pues de eso, de hacer la digestión. Y eso son cosas que, pues bueno, que no sabemos, pero que son muy interesantes de saber. O sea, por eso cuando se dice hay que comer despacio. Bueno, pues el comer despacio es por eso. Y entonces la comida luego sienta bien. Porque si luego estamos nerviosos, esa es otra cosa. Cuando estamos nerviosos y tenemos el cuerpo en tensión, entonces al comer, ya la digestión no se va a hacer bien porque el intestino, el estómago van a estar tensos. Cuando estamos nerviosos también se liberan unas hormonas en las glándulas suprarrenales que, bueno, para no meteros rollo, cuando estamos nerviosos lo que ocurre es que cuando se hace la digestión, los nutrientes, en vez de pasar al hígado y allí filtrarse, o las bacterias o las toxinas, no pasan por el hígado cuando estamos nerviosos, pasan directamente a la sangre. Entonces, si estáis nerviosos o estáis en tensión por algo, es mejor no comer. Cuando estáis con mucha tensión, con mucho nerviosismo, con mucha preocupación, es preferible no comer, dejarlo para luego, tranquilizarnos y cuando estemos más tranquilos, comemos, porque ya lo sabéis, que incluso nos puede doler mucho el estómago porque nos ha sentado mal la comida al estar nerviosos. Nos puede surgir una gastritis o incluso pues úlceras. Claro, porque todas las toxinas han ido directamente pues eso, a la sangre, porque no han sido filtradas por el hígado. Sí, efectivamente. Cuando estamos nerviosos y estamos alterados, estamos contraídos y estamos comiendo, el estómago está contraído, ¿no? Y entonces nos puede doler. ¿A que sí, Rocío? ¿A que es así? Pues exactamente. Bueno, Rocío, pues ese es uno de los pasos en la digestión, ¿de acuerdo? Hay más pasos. El esófago. Luego, cuando está triturada, la comida está ablandada, está mezclada con la saliva, que es lo que se llama el bolo alimenticio. Entonces, con la lengua lo empujamos y empieza a bajar por el esófago. Claro, si nosotros cogemos, por ejemplo, imaginaros un trozo de pan, de estos de pan duro. Ese trozo de pan duro lo ponemos en la boca y lo tragamos inmediatamente, nos va a arañar toda la garganta. Pues esa es la función de la saliva. La saliva lo que va a hacer es que va a suavizar, o sea, va a dejarlo listo para que lo podamos tragar. Nuestro esófago es un tubo que es elástico, que es larguito, porque mide sobre unos 25 centímetros de largo. Bueno, hay personas que son más altas que más largo, ¿no? Bueno. Entonces, conduce la comida desde la parte posterior de la garganta hasta el estómago. Pero en la parte posterior de la garganta también se encuentra la tráquea, que permite que el aire entre y salga de nuestro cuerpo. Cuando tragamos una bolita de comida que está triturada y ablandada o algún líquido, hay una válvula o una lengüeta de un tejido especial que se llama epiglotis o epiglotis, que cierra a la tráquea para garantizar que la comida entre en el esófago en vez de ir a los pulmones. Si alguna vez, por ejemplo, habéis bebido algo demasiado deprisa, has empezado a toser y a lo mejor alguien te ha dicho, se te ha ido por el otro lado. Lo que quería decir esa persona es que el líquido te había entrado en la tráquea por error. Eso sucede cuando la epiglotis no le da tiempo a cerrarse. Y entonces nos ponemos a toser, nuestro organismo se pone a toser de una manera
automática, sin siquiera pensar en ello, para expulsar eso que se ha introducido, ese alimento o ese líquido que se ha introducido en la tráquea, que puede llegar a los pulmones. Una vez que la comida entra en el esófago, no va directamente al estómago. En lugar de ello, los músculos de las paredes del esófago se mueven de una manera dando vueltas, un movimiento ondulatorio, para ir aplastando el alimento al tiempo que va bajando por el esófago hacia abajo. Eso puede durar 2 o 3 segundos aproximadamente. Y luego pues llegamos al estómago, ¿no, Rocío? Eso es. Entonces, cuando llegamos al estómago, pues el estómago está unido al extremo inferior del esófago. Y se trata de un saco, es como una especie de saco elástico que tiene forma aproximadamente pues parecido a una J. Entonces el estómago desempeña 3 funciones básicas. La primera es almacenar la comida que ingerimos. La segunda es descomponer los alimentos en una mezcla líquida, es decir, los líquidos, los jugos que tiene el estómago, ayudan a descomponer los alimentos que con la saliva no han sido descompuestos, ya ayuda a triturar pues lo que queda de los alimentos y luego vaciar lentamente ese líquido al intestino delgado, es decir, una vez que ya están digeridos los alimentos, ya pasan directamente al intestino delgado. Entonces, para que os hagáis una idea, el estómago básicamente actúa como una batidora. Lo que hace es mezclar y triturar todas las bolitas de alimento procedentes del esófago en fragmentos cada vez más pequeñitos. Entonces, esto lo hace con la ayuda de los fuertes músculos que tienen sus paredes y los jugos gástricos, que pues en estas paredes del estómago segregan los jugos gástricos. Esto, aparte de fragmentar y descomponer la comida, los jugos gástricos también ayudan a destruir los gérmenes y bacterias que pueden contener los alimentos que ingieres. Entonces, los jugos gástricos lo que tienen es que son bastante fuertes y ayudan no solamente a digerir alimentos, sino también a protegerlo, para que no pasen al intestino pues los gérmenes, o por lo menos para evitar en la medida de lo posible que pasen. Entonces, cuando ya ha pasado por el estómago, lo que va es poquito a poco al intestino delgado, que es un tubo largo con un diámetro o contorno más o menos de 3,5 a 5 centímetros. Y está replegado sobre sí mismo en el interior y debajo del estómago. Entonces, si extendieras completamente el intestino delgado, mediría aproximadamente unos 6,7 metros de largo, que es como 20, para que os hagáis una idea, 22 cuadernos alineados uno detrás de otro. O sea que tiene su longitud. Bueno, pues recordar que en el Centro Sol Natura pues estamos ahí para ayudaros. Hay un teléfono que es el 91 31 31 409. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, y no cerramos al mediodía. Además, disponemos de un departamento de consultas telefónicas para todas aquellas personas que no pueden venir al Centro Sol Natura. Hay muchas personas que vivís lejos, vivís en diferentes puntos del territorio nacional o Portugal o incluso de otros países, que nos llamáis por teléfono y tenéis las consultas telefónicas. Luego los tratamientos os los enviamos a vuestra casa rápidamente. Si vas a venir al Centro Sol Natura, pues simplemente llamas y pides hora al teléfono 91 31 31 409.